En la prehistoria, las enfermedades mentales se atribuían a la invasión por espíritus endemoniados. También en la antigüedad se atribuían a la misma causa. Hasta que en el antiguo Egipto establecen para tratar trastornos del comportamiento, ambientes recreativos y se les empieza a considerar de causa no demoníaca. Pero es en la civilización griega, donde hay una gran revolución médica. Separan las enfermedades de la religión o la magia, y Platón sugiere la entrevista clínica como herramienta diagnóstica y terapéutica. También la tragedia griega a través de la representación, mediante mecanismos mentales del psicodrama, sugestión y simbolismo, alivia mentalmente al público. La escuela sofista diseñó un método de tratamiento de la melancolía basado en el relato de vivencias del paciente al terapeuta. En Roma proponen el modo egipcio de actividades lúdicas para el tratamiento de desórdenes mentales y desarrollan una clasificación de enfermedades mentales: febriles, delirios y no febriles, locura. Según Galeno, las causas de la locura podían estar en el organismo, daño cerebral, alcoholismo, o en la mente, fobia, desengaño, melancolía. La Edad Media fue una época feudal marcada por las diferencias sociales. Se consideraban los enfermos como personas endemoniadas y para curarlos y salvar su alma los torturaban y quemaban en la hoguera. Se encerraba a los pacientes y prisioneros con grilletes y en mazmorras. El Renacimiento destaca por su ambigüedad en el pensamiento referente a este tipo de enfermedades. Por un lado, la Iglesia calificaba de brujería o de posesión demoníaca a las personas dementes y sugería, con libros como Malleus Maleficarum, tratar la locura con la tortura o la hoguera para purificar el alma humana del enfermo. Por otro lado, surgía un pensamiento más humanista que defendía la naturalidad orgánica y física de la enfermedad mental. Juan Luis Vives, autor humanista, filósofo y pedagogo, en su obra De Anima et Vita, niega por completo el origen sobrenatural de la locura, y conjuntamente con otros autores destacan y describen aspectos de la mente humana, como la memoria, la inteligencia o el sentido común. Se empiezan a hacer disecciones. Vesalio pasa a ser el mejor anatomista, y también huye de las explicaciones de la Iglesia. En hospitales como el Hospital General de Santa Creu, en Barcelona, o el Hospital dels Innocents, en Valencia, se acogen a locos, pobres y enfermos. Pero no es hasta 1634 que se acondiciona un hospital para ser un centro para enfermos mentales, el Asilo de Bedlam, en Londres. A principios del siglo XVIII, la ciencia comienza a profundizar en la psique humana. Aparecen los primeros exploradores del cerebro, precursores de la neurología moderna, que comienzan a descubrir las principales estructuras anatómicas. Basándose en sus hallazgos, también empiezan a definir trastornos relacionados con estas estructuras. Se abandona paulatinamente el modelo demonológico para adoptar una perspectiva naturalista, organicista y biológica. La idea del pecado deja paso a la de enfermedad. Los endemoniados pasan a ser pacientes. Thomas Willis, que clasificó la epilepsia, la histeria y la hipocondría entre las enfermedades nerviosas, publica Cerebri Anatome y describe varias estructuras como el polígono que lleva su nombre. George Ernst Stahl divide las enfermedades psiquiátricas en dos grandes grupos: simpáticas, en las que existía daño en algún órgano, y patéticas, en las que no se encontraba una lesión orgánica subyacente. Philippe Pinel fue nombrado director de la Salpêtrière en París. En su Tratado de la Locura clasificó las enfermedades mentales en 4 tipos: manía, melancolía, idiocia y demencia, y explicó su origen por la herencia y las influencias ambientales. También propuso la creación de un cuerpo especializado de médicos dedicados a la atención de los alienados. Durante el siglo XIX surgen varias escuelas de pensamiento, fundadas en supuestos más teóricos que empíricos. Entre estas corrientes destacan el magnetismo animal de Messner, que pensaba que había un fluido que facilitaba las relaciones entre los seres vivos, Lavater, que relacionaba el comportamiento con la fisionomía, y Gall, padre de la frenología, afirmaba que se podía conocer el estado de ciertas funciones mentales a través de la palpación del cráneo. Los grandes fisiólogos empiezan a desvelar el funcionamiento del sistema nervioso central. Claude Bernard publica el primer tratado científico de fisiología nerviosa. Ramón y Cajal describe la unidad funcional básica del cerebro, la neurona. Charcot elaboró varios estudios sobre los fenómenos de la hipnosis y la histeria, y William Wood crea el primer laboratorio de psicología experimental. Morel postuló que algunas enfermedades mentales podían heredarse de padres con afecciones similares. A finales del siglo XIX, Kraepelin postula que hay que acercarse al lecho del enfermo y observarlo, cambio de la concepción siguiendo el reformismo de Pinel, ya que anteriormente a los enfermos mentales se les aislaba. Freud dice que hay que escuchar al enfermo y comprenderlo. Descubre que el ser humano tiene algo más que la mente consciente. Teoría del psicoanálisis. Fue el creador también de la teoría de la personalidad y descubrió los mecanismos mentales de defensa del yo. Wernicke relaciona el daño estructural en determinadas zonas del cerebro con algunas patologías mentales. A finales de siglo, Tuck y Buckley redactan el primer tratado médico de psiquiatría. El siglo XX fue una época de avances en muchas áreas, pero destacó en medicina y en las ciencias. Hubo las guerras mundiales, la Guerra Fría y la crisis económica de 1929.
El gobierno español en 1931 anunció un decreto referente al internamiento de enfermos psíquicos y dictaba que todo enfermo psíquico debía recibir asistencia médica en España. Había 3 posibles maneras para ser internado en los hospitales psiquiátricos. El internamiento podía ser por voluntad propia, debía existir una indicación médica o bien lo dictaba una orden judicial o gubernamental. Durante la Guerra Civil las personas tuvieron que sobrevivir en una época extraordinariamente tensa y con muchas escaseces, lo cual les llevó al límite de sus posibilidades y recursos psicológicos, lo que causó que muchas personas pidieran ser internadas. El tratamiento en la primera mitad del siglo XX se caracteriza por la utilización de la psicoterapia, el shock insulínico y la terapia electroconvulsionante. Se produjo un cambio en la segunda mitad del siglo XX en el que se utilizó la psicofarmacología. David Cooper acuñó el movimiento antipsiquiátrico, cuestionaba las prácticas psiquiátricas tradicionales y la idea de enfermedad mental que se tenía hasta ese momento. Su objetivo era normalizar la situación de los pacientes en la sociedad, por lo que se debían externalizar de los sanitarios. Se cerraron los psiquiátricos.